Bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecerles a los que están presentes hoy en el CARI, virtualmente que nos siguen, y en especial a nuestros expositores, ingeniero Andrés Rodríguez, a Jonás Reboc y por supuesto a Juan Carlos Bertoni, y mencionar también que esta es una actividad en conjunto con el Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Muchas gracias a su presidente, Víctor Follat. Y hablamos unos minutos antes de comenzar la sesión de la importancia estratégica del agua. Acá en el CARI tratamos de analizar temas estratégicos que quizás no están en la coyuntura, pero son importantes para el país y para la agenda internacional. Hoy muchas veces se habla mucho de la minería, de la energía, pero uno de los grandes activos de la Argentina en términos de recursos es el agua, y uno de los grandes temas de la agenda internacional, tanto por el lado de las oportunidades como de los riesgos y los potenciales conflictos, tienen que ver con el uso del agua. Y en el CARI, desde los 30 comités que tenemos, yo creo que la mayoría de alguna u otra forma tocan esta temática. Así que para nosotros es muy importante la sesión de hoy. Sí, te doy la palabra para la introducción a la embajadora Bondanza, y una vez más agradecerle al Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano la actividad que vienen realizando. Muchas gracias, señor presidente. Sí, nosotros con el presidente del IAR, el ingeniero Follat, habíamos anunciado que íbamos a dedicarle 3 sesiones al agua para la paz, el lema de las Naciones Unidas del último Foro Mundial. Y estamos cumpliendo. Hoy nos vamos a dedicar a la Cuenca del Plata. Cuando nosotros vemos las cifras de lo que implica la Cuenca del Plata, yo creo que nos impresionamos. Estamos hablando de una zona que tiene 3.100.000 kilómetros cuadrados y una población estimada en más de 110 millones. Una variedad de climas, de suelos, una actividad muy importante en los temas de agricultura, pero también industrial, explotación minera y un gran potencial en la producción de energía hidroeléctrica. Pero así como tiene estas ventajas, también tiene problemas. Lógicamente, uno de ellos es la variabilidad climática. Hemos tenido últimamente una sequía que ha afectado toda la zona, lo sabemos, pero a veces también hay inundaciones. Hay una deforestación creciente que afectó especialmente a la selva misionera paranaense, que eso altera el ciclo hidrológico y también produce cambios de suelo, desertificación, etc. De manera entonces que es necesario este enorme caudal y toda esta riqueza manejarla en forma coordinada. Y así es como los 5 países que comparten la cuenca, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron en el año 1969 suscribir el Tratado de la Cuenca del Plata, que busca un desarrollo armónico, sostenible de la cuenca para lograr una calidad de vida mejor para sus habitantes, sin descuidar, por supuesto, a las generaciones posteriores. Este Tratado de la Cuenca del Plata es el instrumento vinculante más importante que tiene la cuenca. Hay otros, pero este es el más importante. Y fue creado, ya le dije, el tratado se firma en el 1969, pero ya 2 años antes, en una reunión de ministros, se había establecido el SIC, el Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata. Y después encontramos que es, digamos, consagrado como el órgano permanente del tratado posteriormente cuando este se suscribe. Y después encontramos que en el año 2001 se decide crear un programa para fomentar esta cooperación. Y es así entonces como con un dinero del CHEF vamos a tener una primera etapa del 2003 al 2005,
donde se va a hacer un análisis, un diagnóstico de los temas transfronterizos principales y las alternativas para abordarlos. Y después, entre el 2010 más o menos y el 2016, se va a seguir profundizando ese conocimiento, los lazos de vinculación con los países, va a haber muchos talleres, las agencias gubernamentales van a cooperar, también el sector académico, se va a fomentar la participación pública en todo este proceso y se logran realmente avances que son muy importantes. Así llegamos, bueno, ahora vamos a tener a los expositores que nos van a contar mucho más. Yo solamente les voy a decir que en este año, en el 16 de abril, los primeros días de abril, que se celebra una reunión en Montevideo del SIC, ahí se va a lanzar una nueva etapa para profundizar el PAE. Entonces, se va a, tomando como base, por supuesto, lo que se ha avanzado hasta ese momento, se van a implementar las acciones consideradas prioritarias en el PAE. Entonces, en esa reunión se va a presentar este nuevo proyecto y al mismo tiempo se van a decir los resultados del proyecto de Porte Medio, porque el proyecto de Porte Medio tenía que identificar acciones prioritarias que iban a servir de base para esta etapa del plan. No sé si soy clara, pero la cuestión es que desde ahí arrancamos y en ese punto estamos. Este nuevo proyecto, que es financiado por el GEF, es muy importante porque tiene 11,5 millones asignados, de manera que esperamos que dé buenos resultados. Y bueno, y en este punto creo que mejor los dejamos hablar a los oradores porque tenemos muy poco espacio. El primero que va a hablar es el ministro Nicolás Rego, un funcionario de Cancillería, a cargo de la DICOR. La DICOR, que es muy pomposo, es la coordinación de las comisiones internacionales vinculadas a la Cuenca del Plata. En ese carácter, una vez ha sido secretario interino de la Hidrovía y también es alterno, representante alterno político ante el SIC. Y bueno, le damos la palabra. Lo tenemos por poco tiempo porque el mes próximo, con esta versatilidad de la Cancillería, se nos va como embajador. Adelante, ministro. Muchas gracias, embajadora. Bueno, no sé si... Yo tengo un bozarrón, así que no sé si hace falta micrófono. Sí, porque si no, de los costados bueno, les cuesta escuchar. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del CARI y del Instituto Argentino de Recursos Hídricos la realización de este panel. Como bien señalaba la embajadora Bondanza, bueno, soy director, yo la llamo Cuenca del Plata para simplificar, pero la dirección tiene a cargo no solamente el SIC, sino una serie de organismos bilaterales, multilaterales que involucran diversos aspectos de la gestión de los recursos hídricos con los países del Plata. Para comenzar, yo ascribo a todo lo que se dijeron las autoridades respecto de la importancia que tiene la Cuenca del Plata. Es decir, no quiero abundar en eso, simplemente algún dato, por ejemplo, la hidrovía para Paraguay-Paraná, que en la década del 90 transportaba 700.000 toneladas, hoy está transportando 22 millones. Es decir, hubo un crecimiento, por ejemplo, muy grande de lo que es la hidrovía como alternativa de transporte. Ciertamente, si la Argentina y la Cuenca del Plata en general son considerados a nivel mundial, además de Vaca Muerta y de litio, es precisamente porque es una cuenca productora de alimentos y tiene esa facilidad que no se dan todas las regiones de la Tierra de poder sacar esa producción de manera fácil, eficiente y barata.
a través de justamente de las hidrovías, porque en realidad nosotros en general tenemos presente Paraguay, Paraná, pero también estamos trabajando con Uruguay en la hidrovía del río Uruguay. Y con Brasil, que cada vez está más interesado también en ambas hidrovías. Entonces, como bien señalaba el embajador Abondanza, la constitución, podríamos decir, la carta magna de todos estos organismos es precisamente este acuerdo, que como buen documento es corto, ¿no? Porque en general los buenos documentos son cortos, cuanto más cosas se le agregan, en general se tiende a hacerlos más ineficientes. Y permítanme, les voy a leer, no seré muy breve, cuál es la función o sea, el objetivo, perdón, del Tratado de la Cuenca del Plata. Dice el artículo primero dice: las partes contratantes convienen en mancomunar esfuerzos con el objetivo de promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable. A tal fin promoverán en el ámbito de la cuenca la identificación de áreas de interés común y la realización de estudios, programas y obras, así como la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos que estimen necesarios y que propendan a la facilitación y asistencia en materia de navegación, la utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo, la preservación y el fomento de la vida animal y vegetal, el perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, áreas aéreas, eléctricas y de telecomunicaciones, la complementación regional mediante la promoción y erradicación de industrias de interés para el desarrollo de la cuenca, la complementación económica del área limítrofe, la cooperación mutua en materia de educación, sanidad y lucha contra las enfermedades, la promoción de otros proyectos de interés común y en especial aquellos que tengan relación con el inventario, evaluación y el aprovechamiento de recursos naturales del área. Y finalmente el conocimiento integral de la Cuenca del Plata. Es decir, este tratado es un tratado integral y es un tratado con vistas al desarrollo de la región, a través, por supuesto, de la gestión de los recursos hídricos y a través de la integración física. El signo, entonces, tengan en cuenta que se firmó en el 69 y entró en vigencia en el año 70, es decir, en 1970. O sea que era un documento de vanguardia. La verdad que para esa época era novedoso. Pero sí que además dejó abiertas las puertas para que los países cooperaran entre sí, no solamente a través del Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, que es el órgano que fue creado anteriormente, como bien dijo la embajadora, posteriormente fue incorporado al acuerdo, sino que el artículo 6º también dice: lo establecido en el presente tratado no inhibirá a las partes contratantes para concluir acuerdos específicos o parciales, bilaterales o multilaterales, encaminados al logro de los objetivos generales de desarrollo de la cuenca. Entonces, este tratado se transformó en una especie de paraguas que hoy alberga por lo menos 14 comisiones binacionales, trinacionales y multilaterales, de las cuales participa la Argentina. Dicho sea de paso, la Argentina es el país que participa en mayor número de comisiones dentro de la Cuenca del Plata. Simplemente para mencionar, y ustedes habrán oído hablar de la Comisión Administradora de Río de la Plata, la Comisión Administradora de Río Uruguay, el Frente Marítimo, Salto Grande, Hidroeléctrica, COMIP, Comisión Mixta Argentino-Paraguaya de Río Paraná, Yacyretá, etcétera. Bueno, las del norte, acá nos acompaña la jefa de la delegación argentina, la ministra Melon Ondas, que es encargada de la COBINAVE, que es la Comisión del Río Bermejo. Entonces se han generado una serie de instituciones al amparo de una serie de organismos al amparo de este tratado que interactúan con el SIC, que en definitiva es un órgano que
tal como lo describe el tratado, sería de coordinación política, porque en otro artículo establece la obligatoriedad de que los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata se reúnan por lo menos una vez al año, cosa que lamentablemente no ocurre, pero tiene esa finalidad, ¿no? Una coordinación. Y además, bueno, de esa coordinación e interactuar con estas comisiones y organismos que se han creado para, de alguna manera, administrar tramos específicos de la cuenca, también interactúan con otros organismos internacionales y sobre todo tiene un rol fundamental en la búsqueda de financiamiento, que es tan importante para la realización de proyectos, ¿no? Y también, y acá salió el tema de la sequía y de la bajante que se produjo, también interviene acercando a los países para buscar no soluciones, porque no hay soluciones, pero sí mitigaciones o medidas de mitigación de las consecuencias del cambio climático, bueno, que lamentablemente ya son cada vez fenómenos más extremos, ya sean de bajante o de creciente, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en los últimos años una bajante considerable en la Cuenca del Plata, más agravada en el río Paraguay, pero al mismo tiempo este año hemos tenido inundaciones en la parte de Río Grande del Sur y en el río Uruguay. Entonces, hoy en día sigue la bajante en el río Paraguay, en ese sector de la Cuenca del Plata. Entonces, bueno, a raíz de esto, yo no estaba, pero bueno, mis antecesores convocaron dentro del ámbito del SICAL a discutir estas medidas de estiaje, medidas para mitigar el estiaje y la bajante. Y bueno, a raíz de eso se iniciaron conversaciones entre los gobiernos de Paraguay, de Argentina y de Brasil, cada uno con distintos intereses respecto de cómo afectaba la bajante a los respectivos países. Sabemos, por ejemplo, que Brasil es un gran productor de energía hidroeléctrica, por lo cual una bajante significaba menor producción de electricidad. En el caso de Paraguay, Paraguay es un país mediterráneo, entonces necesita el agua de los ríos para navegar. Entonces, la bajante afectaba la navegación, menos capacidad de carga. Para la Argentina, además, por facilitar el tema hidroeléctrico, era la provisión de agua potable. Vos, Juan Carlos, eras el presidente del INA y recordarás, en abril de 2021, Puerto Iguazú se quedó sin agua, directamente. Entonces, todo esto, de alguna manera, toda esta situación motivaba la necesidad de colaborar y se establecieron mesas de diálogo donde participaban las respectivas cancillerías entre Argentina, Paraguay y Brasil y organismos técnicos. Estaba el Instituto Nacional del Agua argentino, presidido por entonces por Juan Carlos Bertoni, la ANA de Brasil, la Agencia Nacional del Agua, la Agencia Nacional de Transporte Acuaviario de Brasil, la Subsecretaría de Recursos Hídricos nuestra. A nivel nacional se declaró la emergencia hídrica en el 2021, en el 2022 se elaboró una mesa de trabajo donde también sirvió de input en las conversaciones todo lo que se negociaba, ¿no? Con Brasil y con Paraguay. Entonces, lo que se logró a través de estas mesas, que fueron más de 50 en el ámbito con Brasil en menos de 4 años y con Paraguay haber sido 20, era coordinar lo que se llamaba las ventanas de agua, es decir, las defluencias que hacía Paraguay y Brasil de manera de garantizar durante un determinado periodo de tiempo un nivel adecuado para garantizar el agua potable en las poblaciones ribereñas y para facilitar, por ejemplo, la producción de hidroeléctrica aguas abajo, por ejemplo, el Yacyretá, y las ventanas de navegación en el río Paraná,
muy importantes para el Paraguay porque saca toda su mercadería, el 80%, por vía navegable, o sea, por los ríos. Y la verdad que fue muy exitoso. Brasil, la verdad que tuvo una actitud muy proactiva, sobre todo con los países de aguas abajo, que son Paraguay y Argentina. Yo les recuerdo que casualmente fue en 1979 que se firmó un pacto tripartito, pero en ese momento el problema eran las inundaciones, el exceso de agua y no la sequía. Además, bueno, ese pacto tripartito se firmó teniendo en cuenta la construcción de Itaipu y de lo que iba a ser Corpus, que finalmente fue Yacyretá, ¿no? Entonces, este diálogo informal permitió a los países acordar medidas Ordre depuración de que pudieran mitigar los efectos de la bajante. Y datos curiosos que se extraen de la experiencia es, de alguna manera, reivindicar cosas que han sido totalmente denostadas últimamente, como la construcción de represas. Sí. Lo hemos hablado mucho, justamente Juan Carlos, junto con el subsecretario en ese momento, Gustavo Villauría, elaboraron unos cuadros gráficos comparando la bajante, esta última bajante de estos últimos 4 años con la anterior bajante más pronunciada, que fue en el año 44. Si no hubieran estado las represas de Brasil, nos hubiéramos quedado directamente sin agua. Entonces, de alguna manera también estas experiencias nos enseñan algunas cuestiones, cómo de alguna manera van cambiando la forma de ver ciertas cosas, ¿no? La importancia, por ejemplo, de las represas en la regulación de los caudales. Y finalmente, otro de los aspectos negativos que tuvo la bajante y donde se trabajó mucho fue el tema de la fauna íctica. Como ustedes saben, menos agua implica menos oxígeno en los ríos, lo que afecta a la fauna íctica, con la aparición de cianobacterias, que no solamente perjudican a la fauna íctica, sino también al agua potable, ¿no? La posibilidad. Entonces, dejó una serie de enseñanzas, esta bajante, que lamentablemente por las previsiones que estuve leyendo últimamente, van a seguir. Así que este mecanismo, nosotros queremos que desde la Cancillería que se transforme en un mecanismo institucionalizado, tipo el acuerdo tripartito. Bueno, Brasil, quien se ha comportado siempre como señalé antes, es un poco reticente, pero bueno, estamos siempre a la espera de algún cambio y poder o modificar el acuerdo tripartito o crear uno nuevo. Así que bueno, esas son de alguna manera algunas de las cuestiones vinculadas. No sé cómo andamos de tiempo, yo puedo hablar mucho, pero... Yo me olvidé de tomar la agua. Sí, pero creo que ya son 15 minutos, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, simplemente eso, reivindicar el papel del SIC en cuanto paraguas de todos estos organismos, de los cuales podríamos hablar mucho, y la interacción que existe entre el SIC y los gobiernos, y el enfoque que ha dado el comité a situaciones extraordinarias que, bueno, ahora lamentablemente pasan a ser ordinarias, como el de la bajante que acabo de describir. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nos alegra ver que realmente han funcionado los mecanismos de cooperación y de amistad, casi que era lo que se buscaba, ¿no? Así que es una buena noticia. Pero ahora lo vamos a escuchar al ingeniero Juan Carlos Bertoni, que es actualmente representante alterno de la Argentina ante el SIC. Bueno, tuvo un montón de cargos, ya lo pueden leer. Yo voy a destacar que es máster por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y doctor en Ciencias del Agua por la Universidad de Montpellier.
Y también bueno, ha participado, no sé si lo dije, en el programa Marco, en el programa Deporte Medio. Bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Sí. Si hay que hablar cerca del micrófono para que escuchen los de los costados, me dijeron. Bueno, un gusto. Buenas tardes a todos. Por supuesto que también hago los agradecimientos que ha indicado el embajador Prado, en el sentido de agradecer a todas las autoridades del Cari realmente por dedicarse al tema de agua, tan importante para todo el mundo y particularmente para nuestra región y para nuestro país, y por supuesto por ser invitado a participar de este panel. Como también allá, con Víctor Poyat tenemos una relación de años, bueno, con María Esther también, ¿no es cierto?, de hace años. Así que realmente es un gusto porque se reúnen de alguna manera cuestiones institucionales y cuestiones de muy buenas relaciones profesionales y de trabajo. En el caso mío, yo no sé, tenía una presentación, yo no sé si estará disponible. Si está disponible, la pasamos. Si no, bueno, no importa, estaré a capela, no hay ningún problema. No será un problema. Voy a tratar de, más o menos, de sintetizar. En buena parte, ya lo ha sintetizado María Esther, digamos, porque, y también Nicolás, en el sentido de que todo este trabajo de gestión hidroambiental, podríamos decir, de la parte hídrica, de la parte ambiental, no solo estrictamente hídrica, pero que se relaciona absolutamente con todos los aspectos de la vida, de los seres humanos y de los ecosistemas en la Cuenca del Plata, comienza el hito fundamental del Tratado de la Cuenca del Plata. Previamente, ya lo dijo Nicolás también, había sido creado el SIC, el Comité Intergubernamental de los 5 países de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata, como también dijo María Esther, tiene algunos indicadores que son tremendamente importantes. La segunda cuenca más extensa de América del Sur, luego del Amazonas, ¿no es cierto? Y en realidad, a nivel internacional, está entre la quinta y la sexta. Ahora, cuando decimos así, entre la quinta y la sexta, yo me puse a ver cuál era la diferencia de superficie entre la segunda y la quinta o la sexta. Son muy pocos kilómetros. Casi que podríamos decir, señores, estamos frente a una de las grandes cuencas del mundo. Y nosotros somos un país de aguas abajo y demás, y creo que a nivel nacional, sinceramente creo que después de una buena de años de estar trabajando en esto, creo que no hay la suficiente conciencia en la población. Bueno, ahora voy a saltar un poquito porque estamos hablando del año 69, del año 70 y demás, 67, la creación del SIC, 69 del Tratado de la Cuenca del Plata, pero permíteme que salte un poquitito para hacerlo más rápido, voy a ir más o menos a ya el inicio de este siglo. Ahí hablamos más o menos del año 2005, si mal no recuerdo, en que se realiza un importante foro en Foz de Iguazú, donde se decide desarrollar, preparar lo que vulgarmente se conoce como el programa marco de la Cuenca del Plata, que realmente fue un proyecto que realmente se extendió por varios años y que tuvo, yo lo voy a hacer de manera sintética, 2 grandes resultados, entre tantos otros, ¿no? Los resultados fue lo que se denomina en la jerga el ADT y el PAE. Uno diría, bueno, ¿y qué es eso del ADT y el PAE? Parece que estamos hablando de una cosa muy rara. Bueno, el ADT es el análisis diagnóstico transfronterizo. Entonces ahí uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es transfronterizo? Lo que se ve de cada lado de la frontera. Uno podría llegar a pensar eso. O lo que está a 2 kilómetros a cada lado de la frontera. Bueno, en realidad, hasta ese concepto en su momento se definió de una manera bastante importante, pero no. En realidad, transfronterizo se le ha dado la interpretación de todo aquello que afecta a uno u otro país, más allá de la distancia de la frontera en sí mismo. Por ejemplo, si la contaminación de los ríos
es un problema que tienen las ciudades brasileñas y tienen las ciudades argentinas, las ciudades paraguayas, es un problema transfronterizo. ¿Me explico? Es decir, independientemente si cada una de las ciudades está próxima, es decir, es un problema que nos preocupa y que nos afecta a todos y que podemos tratar. Bueno, ese ha sido el análisis diagnóstico transfronterizo que como resultado identificó aproximadamente unos 10 u 11 temas críticos transfronterizos. La verdad, tal como comentó recién el embajador, realmente el Tratado de la Cuenca del Plata fue progresista para la época, pero no se puede pretender que haya tenido también la impronta ambiental que tendría hoy en día, porque lógicamente desde la década, mire, yo me he formado en la década del 70, soy ingeniero en recursos hídricos, no me acuerdo cuántas veces me hablaron, posiblemente, bueno, ustedes saben que les voy a decir, voy a contar algo, uno de mis profesores fue el ingeniero Víctor Pollán, y debe ser uno de los pocos que hablaba de la parte ambiental, porque el resto, la palabra ambiente por aquel entonces la usaba muy poco. Hoy en día casi no podemos hablar de agua si no estamos hablando de ambiente, ¿no? Bueno, entonces, a ver, si bien la parte ambiental ya existía, pero el fuerte en aquel momento eran dos temas, eran la hidroelectricidad y la navegación. Esos fueron los dos temas que de alguna manera animaron aquella reunión de cancilleres y demás, etc. Con el tiempo se fue incorporando una serie de otros temas transfronterizos, como el tema, ya lo fueron dicho, las crecidas y asociadas a las inundaciones, la sequía, que por entonces se veían menos. Ahora vamos a hablar un poquito después de la sequía, porque en realidad la sequía sabíamos que era algo que existía, pero que felizmente nunca fue. Es decir, aquí hay gente que, como nosotros, que trabaja todo el año en recursos hídricos, pero que pasó buena parte de su trabajo profesional sin saber lo que eran las sequías, porque hemos tenido un periodo relativamente húmedo. Y ahora, bueno, parece ser que se nos empieza a cambiar un poco la. Eso queda en cuanto al ADT. El segundo fue el PAE. Y uno diría, bueno, ¿qué es el PAE? Es el Plan de Acciones Estratégicas. Entonces uno dijo, qué bueno. Bueno, ahí ya vamos a tener algo para visualizar. No va a ser otra cosa que lo que yo les proyecto. Si la podemos llegar a poner en modo presentación para que se vea un poquito. No creo que se, pero por lo menos podemos ilustrar un poquitito. Yo voy a seguir comentando para ir ganando tiempo. Esa fotito que ustedes están viendo que parece un arroyito, en realidad, si se puede poner la primera, para la gente que está la primera. Hay una foto, bueno, esa foto es del río Paraná, uno de los ríos más importantes del mundo, y parece mentira, fíjense lo que fue en abril del año 2020, ¿no? Ahora después voy a comentar. Bueno, ahí, gracias, ya puedes dejarlo por ahí. Bueno, esa es una línea de tiempo, en realidad que empieza aproximadamente en el año 2001, 2002 y va prácticamente hasta la actualidad. Entonces yo estoy recorriendo un poquitito mentalmente esa línea, donde ahí en rojo al medio estoy hablando del ADT y el PAE. El PAE son el Plan de Acciones Estratégicas. Cuando trabajamos, miren, tanto Andrés como yo y muchos otros hemos participado de los 5 países de la Cuenca del Plata en la definición de ese PAE. Realmente estábamos absolutamente felices cuando llegamos a tener el PAE. Claro, pasó el tiempo y después nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es el PAE? El PAE, bueno, es un conjunto, lo dice el nombre, de acciones estratégicas que se definieron entre los 5 países. Ustedes piensen que no es fácil ponerse de acuerdo entre 5 países. Y no es simplemente la cancillería de los 5 países, son los técnicos también de los 5 países y las comisiones y demás. Entonces realmente hubo un trabajo muy, muy arduo. Yo he tenido la suerte de participar desde hace bastantes años, nos enriquecimos todos muchísimo, nos enojamos, nos amigamos, hicimos amistad, todas cosas que fueron pasando en todo ese tiempo, pero que es parte de la gestión. Pero cuando tuvimos el PAE listo, nos dimos cuenta que decíamos, en realidad identificamos todo aquello que queríamos hacer. Pero sin decir en qué tiempo había que hacerlo, cómo había que hacerlo, con qué recursos. Es decir, no había proyecto. El proyecto tiene que tener un título, objetivo, me explico,
un alcance identificado de cuáles son los beneficiarios, un cronograma, todo lo que ustedes conocen muy bien, como que todas las personas que están aquí conocen perfectamente lo que es el proyecto. Eso no existía, sino lo que existía eran lineamientos organizados en 6 áreas, ese PAE estaba organizado en 6 áreas estratégicas y demás. Entonces, estoy yendo rápido la historia, se pensó en desarrollar un complemento al programa MAP. Y así nació, ya ahora estoy viajando, lo que les he contado, hemos avanzado del 2010 hasta el 2016, 2017, y así en el 2019 se pone en marcha el proyecto que muchos lo llaman PPM, y uno diría, otra, una sigla que quiere decir esto. El proyecto de porte medio. ¿Qué era el proyecto de porte medio? No era otra cosa que tratar de transformar el PAE, ese plan de acciones estratégicas, en un portfolio de proyectos, cada uno con su objetivo, cada uno con su cronograma, cada uno con su presupuesto, etc. Bueno, se trabajó en ese proyecto también, nuevamente no fue simple, seguramente Nicolás recuerda, digamos, se trabajó muchísimo, son muy entretenidas, por así decirlo, las reuniones muchas veces entre los 5 países, donde felizmente tenemos los apoyos cada uno de nuestra Cancillería, pero es un ida y vuelta de muchas cuestiones. Síntesis, en ese PPM, el proyecto de porte medio, se definió un conjunto de aproximadamente unos 15 proyectos, ya ahora sí, proyectos analizados o asociados a cada una de las principales subcuencas, es decir, la cuenca superior del Paraguay, la media e inferior del Paraguay, lo propio para el río Paraná, lo propio para el río Uruguay, por citar los 3 grandes ríos constitutivos de la cuenca. Más allá de, por supuesto, todos ustedes saben que tenemos ríos Iguazú, Pilcomayo, Bermejo, fue citado anteriormente y demás. Terminado ese proyecto de porte medio, bueno, los países, con cada uno con sus cancillerías y con sus equipos técnicos, han estado trabajando y se ha elaborado, hoy día se ha llegado a elaborar, con la ayuda de un consultor externo, otro proyecto, que es el proyecto final. Se dice que, bueno, hasta aquí el JEF, porque a todo esto, perdón, pero no comenté, pero esto es financiación JEF, ¿no es cierto?, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El anterior, el programa Marco, fue aproximadamente de $10 millones, y el que va a comenzar ahora, que ahora voy a comentar, es aproximadamente de un poquito más, unos $11,5 millones, que van junto con unos $235 millones de contraparte por parte de los 5 países, lo cual hace en total, digamos, casi llegamos ahí a cerca de los $300 millones. Pero, digamos, el aporte del CHEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, está en el orden de 11,5. Para dar una dimensión, es algo más incluso de lo que fue el programa MAP. No. El proyecto tiene el nombre de Full Size Project, es decir, proyecto full, total, ¿no es cierto? Así que eso, yo ahí he puesto una traducción simplemente que la he puesto yo, tratar de traducido al español. Ese proyecto empezaría, ya estamos en agosto, entonces todo indicaría que va a estar empezando inicio del 2025. Es por 60 meses, el monto ya lo he comentado, y tiene 5 componentes principales, donde parte del fortalecimiento del SIC en algo que no es menor. Es decir, el SIC hoy, ya Andrés va a comentar, supongo, por lo que hemos hablado previamente, de luces y sombras, la cuestión, ¿no es cierto? No todas son luces, no todas son sombras. En el SIC, por ejemplo, hoy en día no tiene digamos, un componente técnico propio, que mínimo, pero que le dé cierta continuidad a una serie de cuestiones. Bueno, entre otras cuestiones, en este proyecto total, final, se pretende generar un observatorio
digamos, de la Cuenca del Plata. También completar lo que se denomina el SSTD, es decir, el sistema de soporte a la toma de decisión, que ya se viene trabajando desde el proyecto de Porte Medio y que se ha avanzado en este tiempo. También el tema de seguridad hídrica. Ustedes saben que hoy en día el tema de seguridad hídrica a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en nuestros países es tremendamente importante, entre otros por el crecimiento de la población, el tema de la sequía, el cambio climático, la inundación, etcétera, etcétera. El urbanismo, todo eso lleva a que la seguridad hídrica sea importante. Luego hay algunos componentes asociados a unos y a otros problemas de la cuenca. Hay una serie de problemas. Yo diría que en todo caso, si después quedan minutos, podemos intercambiar entre nosotros tres. Y entonces, en este momento, podríamos decir que estamos a la expectativa del inicio de este proyecto, que es casi como un programa marco, segunda versión, por así decirlo, ¿no? Por su tamaño, por los fondos que va a disponer y demás, y esperemos que realmente sea un aporte muy importante para desarrollar proyectos que aporten a la búsqueda de soluciones a los problemas de la Cuenca del Plata. Eso en cuanto a, así decirlo rápidamente, la evolución. ¿Cómo hemos ido del Tratado de la Cuenca del Plata, que es una expresión de deseo, hasta llegar hoy en día a estos dos grandes proyectos CHEF más el deporte medio? Hay una diapositiva, si tienes posible, ya se lo puedes pasar. Bueno, ahí también ahí hay una evolución, ese es un gráfico que hay una evolución desde todo lo que yo comenté, ¿no es cierto? El ADT, el PAE, el proyecto de Porte Medio y este proyecto full size, o sea, de gran tamaño, ¿no es cierto? De tamaño total y demás. Y apuntando a terminar en 2030, apuntando a satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Ahora, hay una cuestión. Yo, el título que le puse a esta diapositiva, a esta presentación, cuando ustedes lo puedan ver, es un poco evolución, que es lo que acabo de comentar, y después una aplicación práctica, y que es justamente el tema de la bajante. Si usted me permite, yo voy a tomar unos minutos rápidamente para comentar. Miren, en la década del 70 empezaron a observarse una serie de cambios en el comportamiento de la Cuenca del Plata. Uno, la deforestación, otro, cuestiones climáticas que se fueron dando, y entre otros, digamos también, la construcción de represas. Más de 55 proyectos de gran porte fueron construidos en Brasil. Eso hizo que, entre otras cuestiones, parte climática y demás, se viera un aumento de la precipitación en la década del 70, en relación a épocas anteriores, un aumento del 10% de la precipitación anual. Entonces uno podría pensar, un error, bueno, si crece el 10% de la precipitación, crece el 10% del caudal. Eso es un error, porque las cuencas no tienen un comportamiento lineal. En términos generales, lo que se verificó, en el caso de la Cuenca del Plata, pero se dan muchas otras cuencas, ese 10% de precipitación arrojó un 40% de caudales. Para ser sintético, muchos de nuestros colegas empezaron a decir, bueno, tenemos un nuevo río Paraná. A partir de la década del 70, cambió el río Paraná. No podemos estudiar más el río Paraná que teníamos. Ahora estudiamos nada más que la sección o el periodo de tiempo a partir de la década del 70. Tal es así que Itaipú incorporó entonces 2 turbinas adicionales para aprovechar el mayor caudal. Es de aquí que también, por otro lado, las tomas de agua, también algunas de ellas fueron pensadas con ese periodo, es decir, de mucha agua. Sí, pero la naturaleza nos enseñó que no hay un río Paraná, un nuevo río Paraná. El río Paraná tiene sus ciclos, es decir, como todo, y volvimos a tener, como previamente lo comentó el embajador, a partir del 2019, 2020, 2021, 2022, una bajante similar a la del año 1944, 1945. Generalmente las bajantes, el río Paraná es un paquidermo, una vez que baja, es muy difícil poder crecer, generalmente no dura 2 o 3 meses, dura varios años. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Y como ya lo comentó Nicolás,
felizmente tuvimos un excelente, yo por eso digo una aplicación, porque tuvimos una relación excelente, teníamos reuniones cada 2 semanas, Cancillería Argentina, la parte técnica, estaba la parte eléctrica argentina, la parte hídrica, y lo mismo por Brasil. Y esas relaciones bilaterales fueron excelentes, fueron como lo comentó ya Nicolás, fueron más de 50 reuniones, fueron realmente muy importantes. Contado ahora, simplemente parece, perdón, y ya con esto termino, pero en algún momento les debo confesar que pasamos momentos muy complejos. Si tienen una de las últimas, una foto, no, adelante, tienen que avanzar, pero es una foto donde se ve, hay una foto de el río Paraná. Bueno, ahí esa foto, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda la situación de las tomas de agua de Puerto Iguazú. Una ciudad que, como lo comentó también previamente Nicolás, realmente se quedó sin agua y tuvimos que trabajar rápidamente, y hasta en eso tuvimos la colaboración de Brasil. Trabajamos sinceramente codo a codo con Brasil, con muy buen relacionamiento, tanto en la parte hídrica como en la parte eléctrica y demás. Y ustedes pueden ver ahí una serie de impactos que algunos eran lógicos de pensar, el abastecimiento, la navegación, pero otros no tanto. Como por ejemplo el crecimiento, obviamente provocado en muchos casos por el hombre, pero por el ser humano, pero el crecimiento de los incendios en las islas, producto del crecimiento de las islas y así por delante. Por una cuestión de tiempo, yo no me voy a extender mucho más, pero yo lo que quiero comentar es que si bien tal vez el SIC Plata no ha cumplido hasta ahora todas las expectativas y realmente pensamos que con estos proyectos progresivamente deberá crecer, también la bajante, que fue algo que nos sorprendió porque desde el año 44 que no teníamos algo similar, realmente nos permitió trabajar, yo diría, razonablemente bien y muy bien entre Brasil y Argentina, y también, ya fue comentado previamente, con Paraguay, porque Paraguay requería algunas ventanas de navegación, entiéndase, posibilidad de ganar un poco más de agua, y eso se acordó, porque no era fácil decirlo en qué día. Por ejemplo, una ventana de navegación que llegue a Yacyretá un fin de semana no le sirve a Argentina, porque Argentina necesita ese agua para turbinar, porque teníamos problemas para terminar. Y ya que estoy hablando de problemas, uno de los problemas que realmente, que felizmente no ocurrieron, pero que en su momento nos llevó a estar toda la semana en Casa Rosada, prácticamente en reuniones casi de gabinete, con 7 u 8 ministros y el jefe de gabinete, era la posibilidad que teníamos de no poder refrigerar las centrales de Atucha 1 y Atucha 2. Ahora contarlo es simple, porque no ocurrió felizmente, pero en lo demás, ahí trabajamos y ahí se vieron distintos organismos, Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, Cancillería, y todos trabajamos, entre otros, trabajamos muy codo a codo para llevar adelante esta situación de la cual realmente previamente no teníamos tanta experiencia. Bueno, es eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo escucharíamos mucho más, pero tenemos acá nuestro tercer expositor, que es el subsecretario de Recursos Hídricos, así que le tenemos que dar el debido espacio. El subsecretario tiene un currículum, como todos podrán apreciar, varios doctorados en España, es investigador del CONOCET, o sea, que ostenta una gran preparación académica. Y además está ahora al frente de la subsecretaría, donde estuvo otra vez, y lo escuchamos, y es el representante técnico titular ante el SIC, así que lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Eliar, Víctor, a la Cancillería, Nicolás, María Esther, Juan Carlos, por esta posibilidad de compartir en una segunda oportunidad. Por eso hice parte 2. A ver si porque no escuchan de los contados. No, pero si me acerco entiendo que... Más cercano, sí. Ahora escuchan. Bueno, luego de los agradecimientos generales, gusto estar de nuevo aquí. Y decidí ponerle consideraciones sobre el SIC
oportunidades, desafíos o luces y sombras. O sea, parándonos en la parte llena, en la parte vacía del vaso. Tanto Nicolás como Juan Carlos contaron de dónde venimos. Y yo voy a tratar de pararme y preguntar a dónde vamos o a dónde deberíamos. Esa es la idea, en poco tiempo vamos a intentar. Por favor, todos tenemos una idea de 5 países, de esta cuenca, de su importancia, de la diversidad que tiene, tanto de ambientes, tanto de culturas y también de intereses indicadores comunes. Siguiente, por favor. Esta parte vamos a tratar de ir rápido. Bien, como bien mencionaba Nicolás, hay un rosario de organismos que fueron creciendo bajo el paraguas del Tratado de la Cuenca del Plata, allá por los lejanos 70, que a lo largo del tiempo, allí hay unos que no corresponden en particular, pero que sí se podría enriquecer, que es el grupo de trabajo compartido con Chile, con quien en este momento la experiencia adquirida a lo largo de los años en la Cuenca del Plata, distintos países hermanos que la integran, nos permite avanzar, y en eso estamos conversando actualmente con Mariano Vergara de Suárez de Hídricos, para jerarquizar este grupo de trabajo genérico con Chile a uno más específico de trabajo conjunto. Es decir, que podríamos agregar en el a dónde vamos a capitalizar la experiencia de gestión de la Cuenca del Plata para aplicarlo al país del Cono Sur que nos falta. Tenemos más de 100 puntos de contacto hídricos, en hielos, glaciares, lagos o ríos con Chile, y no tenemos un solo organismo en cuenca. Tenemos un grupo de trabajo que es algo más genérico. Bien, siguiente, por favor. Si esta charla fuera más larga, podríamos hacer 2 partes. Una indoor, metiéndonos dentro de la cuenca y haciendo el ejercicio que acabo de resumir hacia afuera, es decir, miremos la Cuenca del Plata y miremos qué nos falta como Sur Chile. También podríamos ir hacia adentro. Bueno, faltaría un organismo de cuenca del Uruguay que tome los 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay. Tarea que, bueno, hay que discutirla desde la academia, es muy simple, es trivial. La hidrografía es ciega en términos políticos, la historia no. Entonces hay razones de peso importantes de por qué todavía no existe, pero es de las cosas que en un escenario optimista de integración, el Paraná, que era una barrera, hoy puede ser un elemento de unión. La Cuenca del Plata, que era un escenario de contención, hoy puede ser un elemento de unión y expandirlo. Eso, afortunadamente, yo soy optimista en que se puede crecer hacia adentro y hacia afuera. Siguiente, por favor. Bueno, hay 2 casos absolutamente diferentes de lo que sería la parte litoral de Argentina, que son los ríos que bajan del Estado Plurinacional de Bolivia, el Bermejo y el Pilcomayo, sabe creo que es ministra o embajadora, la que está a cargo de Coinabe. Ministra. Bueno, la colega de Cancillería bien sabe de la importancia, pero las diferencias que tienen estas cuencas del norte, en las que somos países de aguas abajo, con las del litoral. Y todas agregando diversidad a la Cuenca del Plata. Yo tuve la suerte de poder trabajar durante 10 años, de manera mencionó María Esther, en una vida anterior en la que nunca soñé volver a esta, en Bermejo, en Pilcomayo, en el Guaraní, en Cuenca del Plata, etcétera, etcétera. Podríamos dedicar mucho tiempo a decir que estos casos son únicos, irrepetibles. Los organismos de cuenca son trajes a medida únicos e irrepetibles. Se crean en una idiosincrasia particular y en un momento de la historia particular. No se pueden replicar, no son clonables. Eso es un mito. Se puede aprender, pero no son exportables. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el caso del Pilcomayo, no me voy a detener allí. Bueno, también tenemos en este sistema físico que agrupa la Cuenca del Plata con macro, 2 sistemas acuíferos sumamente importantes compartidos con países. El SAG, el hijo de María Esther, de donde yo adopté a María Esther como mi mamá, en el Guaraní, en aquellos años del trabajo en el Guaraní, y el Inandato Batarijeño,
que todavía no ha tenido el avance que sí tuvo el guaraní, pero ahí están, esperando que las generaciones futuras incrementen el conocimiento en estos sistemas y que la experiencia y la construcción de confianza del organismo de Cuenca del Plata permita avanzar en los temas de agua subterránea. Es mucho más difícil con el agua subterránea. Lo que no se ve, no se conoce, y administrar lo que no se conoce es más difícil, por favor. Bueno, así vamos a ir llegando hacia el final de la charla. María Esther me pidió que fuese concreto, lo cual en mi caso es muy difícil, con algunas reflexiones o consideraciones que quiero compartir. Analogías y diferencias ¿de qué? Bueno, claramente el organismo psíquico de Cuenca del Plata es un organismo político, de integración. Me tocó vivir durante 7 años el pre-Maastricht, desde el 90 al 92, y el post-Maastricht, del 92 al 97, ese proceso de construcción europea desde España o Italia, donde me tocó trabajar, y no pude evitar sentir y vivir desde los años 2006 a 2015, que me tocó trabajar aquí, en las analogías o en las semejanzas y diferencias en estos procesos de integración entre aquella Europa que había tenido 2 guerras mundiales y que tenía un eje económico-político, París-Berlín, y que si Francia y Alemania no se ponían de acuerdo, no iban a ser nunca la Unión Europea. Eso es un hecho. Ellos venían de una experiencia dura y dolorosa de las guerras mundiales, pero que les había enseñado una serie de cosas. Mucho de la política económica a Japón y Estados Unidos. Nosotros no tuvimos guerras mundiales, pero sí tuvimos una guerra importante que en el ámbito de la Cuenca del Plata marca y condiciona nuestro proceso de integración, que fue la guerra de la Triple Alianza. A mí me tocó trabajar con nuestros hermanos paraguayos. Lo primero que hicieron fue mandarme a estudiar la versión paraguaya de la guerra de la Triple Alianza. Y me dijeron, anda a estudiar al dictador López en Mitre, a ver qué tal. Me tomé ese cuarto intermedio de un verano para volver a sentarme a trabajar con ellos, y fue necesario y conveniente. Pero te diría que fue justo y necesario. Bueno, es decir que no llegamos a donde estamos hoy de la nada, no nacimos de un hongo bajo un pino, tenemos nuestras historias y tenemos que conocerlas para poder respetarnos e integrar. Eso es clave. Y a veces nuestra vida es efímera, somos funcionarios de paso, tenemos ese conocimiento institucional como cuido. Y esto me lleva a la importancia de que en estos organismos de Cuenca, en estos organismos políticos, los representantes de Argentina sean profesionales, no políticos, sean profesionales del ámbito de la Cancillería o del ámbito de los órganos técnicos, del ámbito de sus competencias, ambiente, recursos hídricos, energía, el que toque. Pero lo digo desde la experiencia personal. Cuando hemos tenido el placer de compartir con colegas diplomáticos de carrera, hemos podido trabajar bien. Cuando hemos tenido que convivir con nuestros colegas políticos, no hemos tenido el placer que tuvimos antes. Bueno, bien, ¿dónde está hoy Europa? ¿Y dónde podríamos estar nosotros mañana? En esto de mirarse en un espejo del futuro y decir, si ellos lo tienen, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tienen ellos que nosotros? Si nosotros somos la versión superadora, somos más jóvenes, podremos. Bueno, la Unión Europea hoy ya no es esa suma de diversidad cultural, histórica, es una unión. Tienen el espacio Schengen, se mueven. Tienen vías navegables integradas, porque no es la tecnología la que permite eso. Es la política, es la economía. La tecnología ya está, falta la decisión de hacerlo. Y nosotros tenemos un potencial en el sistema de navegación fluvial en Sudamérica que podría unir el Orinoco, el Amazonas y la Cuenca del Plata, teniendo en cuenta el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. Bueno, el Paraná es más complicado, pero ese es un detalle que me voy a saltear. Pero dándonos una red de más de 100.000 kilómetros de un sistema fluvial navegable. No hay planeta, no hay región en la Tierra que tenga ese potencial. Bien, uno podría agregar más números en esto. Y también, cuando quiero agregar más números, tengo que cambiar de escala. Alejándome de aquella mirada intracuenca,
voy a salir de la Cuenca del Plata, pero no irme a la subescala continental de Sudamérica, sino que en realidad hoy, no allá en los 70, sino hoy, hemos aprendido, nuestra evolución cognitiva nos lleva a entender, poco, pero a entender, que la aldea global es una sola, que yo podré vivir en Córdoba y trabajar en Buenos Aires, o vivir en Argentina y negociar con otros países de la región. Pero los problemas que tenemos son planetarios, son globales, nos afectan, y no es el efecto mariposa, es la escala de la física. Por lo tanto, como bien mencionaba Juan Carlos hace un momento, las sequías no son hechos aislados que pasan por azar porque cayó un meteorito en el patio de mi casa. Las sequías son fenómenos de escala regional, global. Si aprendiésemos la historia, o yo tuviera más tiempo, podría contar por qué el imperio mongol se mueve y no se va porque estaban inquietos y aburridos en las planicies de Mongolia, a las puertas de Pekín o a las puertas de Europa. Se va porque tenían una sequía de más de una generación. Que no tenían pastizales, no tenían caballos, no tenían piel, no tenían leche, no tenían carne, se tenían que ir. O que cuando llegan los españoles a América Central, encuentran el Imperio Maya en la segunda decadencia. ¿Por qué la segunda? Porque habían tenido una sequía de más de 25 años que las ciudades-estado unidas por canales la dejó seca. Y la que tenía agricultura no tenía textiles, la que tenía textiles no tenía comercio, y así el imperio ya estaba en la segunda decadencia, etc. Las sequías son hechos globales que existen en un planeta y se mueven a escalas globales y fluctúan a escalas globales. Por lo tanto, si queremos mirar para adelante, lo tenemos que hacer haciendo un cambio de escala. Quizá en ese sentido yo acuerdo con el Full Size Project, pero el Full Size me llevaría a escala planetaria. Ese es el Full Size. Bien. ¿Qué más tenemos allí? Europa tiene sistemas de monitoreo integrados. Hay radares ingleses, radares alemanes, radares italianos, radares españoles, integrados. En el sistema de alertas tiene una agencia espacial europea. Nosotros podríamos tener. Tenemos un sistema nacional de radares. Somos uno de los 6 países del planeta que fabrica su radar y además los integró. Radares rusos, norteamericanos, propios, etc. Alemanes. Y fue el SIC de Cuenca del Plata, y ese dibujito del medio que está a la derecha muestra la red de radares, y fue el programa Marco, al final, el que propuso la integración de radares. Estaría pendiente, que vamos a intentar hacer. Lo de la hidrovía en la escala de integral del Orinoco, Amazonas y Paraná también lo mencioné. La Agencia Espacial Europea tampoco nació como un repollo. Nace de la respuesta de entender el planeta. Las plataformas de observación de la Tierra, que es lo que son los satélites, de órbita baja, geoestacionarios o las que sean, nos permiten entender que la aldea global es una sola. Y Latinoamérica, del 82 a esta parte, aprendió que necesita tener ojos propios en el espacio. ¿Por qué? Y porque si no, el gran hermano nos corta la luz. Si nos cortan la luz, no vamos a poder sacar ni plata del cajero. Y de ahí en más. Por lo tanto, necesitamos ojos en el espacio propio. México, Argentina y Brasil lo pueden tener. Hace más de una década que estamos trabajando en eso, con bajo perfil, pero se camina en esa dirección. Siguiente y última, por favor. Bueno, fortalezas y debilidades. Fortalezas que tenemos en la región. Echar el pecho y sentirnos orgullosos. Miren, tenemos, no por mérito propio, pero el patrimonio entre el 23 y el 26% del agua dulce del planeta Tierra. Eso no es poco. Piensen que Asia tiene el 6%. Y las poblaciones de América Latina y Asia son absolutamente dispersas, ¿no? Así que tenemos un potencial y una responsabilidad en ese aspecto. Bueno, tenemos 2 de los mayores acuíferos del planeta Tierra en la región, el Guaraní y el Alto Rochado, que está debajo del sistema de Amazonia. Tenemos el mayor sistema de hidrovías con un potencial inmenso, que lo mencioné previamente, con más de 100.000 kilómetros de hidrovía potencial. Somos una región sin guerras. No necesito en Agua para la Paz explicar lo que ya dije en la presentación anterior, de que no tenemos conciencia del privilegio que tenemos de vivir en paz. Quejamos de pavadas y nos dejamos inundar la cabeza por el telediario. Por favor, apaguemos los celulares, no miremos las redes, miremos lo que tenemos, que es el privilegio de vivir en una región con agua y en paz. Muchos de los problemas que tenemos dependen de eso, de las soluciones. Tenemos una identidad cultural común. Es posible
reunirnos con las diversidades del pueblo guaraní, del Estado Plurinacional de Bolivia, con nuestros hermanos charrúas, los brasileros, y construir juntos. Pero, siempre hay un pero, tenemos un talón de Aquiles. Y somos sociedades jóvenes. Nos falta madurez. Somos sociedades jóvenes. Uno podría decir, bueno, no quiero que me digan que soy una sociedad joven. Bueno, entonces nuestra democracia es débil, digámoslo como querramos, pero nos está faltando ese tipo de cosas que se construyen con el tiempo, y esas se construyen con educación. Y la educación lleva tiempo. Y somos jóvenes, tenemos solamente 500 años de vida occidental. Nos llevaron 2000 años de Roma para acá. Avanzamos. Última, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido muy instructivo, muy interesante y muy placentero escucharlos a los tres, con tres enfoques distintos. Así que ya sabemos todo lo que se hizo en el PAE, en el ADT y otras siglas que hay en los documentos, no son esas dos solas. Y después acá, para cerrar, nos ha hecho meditar sobre, más en profundo sobre lo que significa o podría significar la cuenca para nosotros. Bueno, entonces, ahora en esta parte del programa nos falta un espacio para preguntas y las palabras finales del presidente del IAB. Yo tengo una pregunta. Primero las preguntas, dice usted. No sé, como usted diga. Bueno, hacemos las preguntas, pero que no, pero la tirana que nos va a decir el espacio. No llega. 15 minutos. Perdón, tenemos A las otra menos actividad. cuarto volvemos. Ah, Bueno, todo rápido. Entonces usted, bueno, ya levantaron la mano. Pero discúlpenos porque nos acaban de decir que tenemos pocos minutos. O sea, pero aceptamos algunas preguntas breves y respuestas breves. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Usted? ¿Se puede presentar? Enrique Mantilla, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Quiero hacer una pregunta al señor subsecretario de Recursos Hídricos. En 1957, Raymond Barre planteaba que el problema al salir del subdesarrollo era la calidad institucional. Y para hacer calidad institucional, subirla de a poco, así, decía que era fundamental, en casos como este, tener una estrategia nacional sobre la cuenca. O sea, llevar el tema a nivel presidencial, llamémoslo así. Entonces, el paquete que había que presentar era la Estrategia Nacional de la Cuenca, llamémoslo así, ¿cierto? Y esto era muy importante en términos de visibilización, en términos de comunicación y en términos de adopción de un presidente o del jefe de gabinete. Señores, estamos llevando la estrategia nacional de los otros problemas, coordinación, bueno, eso es parte. Pero por lo menos lo de uno esté 10, porque además ayuda en la asignación de recursos, que es fundamental para este tipo de cuestiones. Simplemente mi pregunta es si usted comparte la visión de Raymond Barre o piensa que está equivocado. La comparto. Solamente. La pregunta fue esa. Yo La pregunta ya está la Le damos respuesta lugar a breve, que la comparte. plenamente. María Josefa. Gracias. Bueno, yo como histórica de recursos hídricos en sus distintos avatares que ha tenido, quería agregar el programa Marco, que fueron herramientas muy importantes que se generaron, como es el sistema de información geográfica que se realizó con el guaraní y se amplió en superficie con la Cuenca del Plata. Y otra herramienta, otra cosa importante fue el avance en el tema de las aguas subterráneas y se detectó el acuífero Heredad, Tomata Ingenio que lo citó Andrés Rodríguez,
y que tenemos otros acuíferos importantes y que esa es una deuda que tiene Argentina en conocer más los acuíferos, porque, bueno, el Guaraní está a 1000 metros de profundidad, es carísimo realizar las perforaciones, y por otro lado es agua que se recarga muy poco. Entonces, esas eran mis reflexiones. Muchas gracias, María Josefa. Una pregunta acá. ¿Puntuales? De ahí puntuales. Sí, mi nombre es Viviana Rodríguez, no soy experta en nada que tenga que ver con recursos hídricos, pero tengo un magíster en Defensa Nacional. Mi pregunta es, usted habló muy bien de los proyectos que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mi pregunta es específicamente, si ese proyecto al que usted ahora está hablando, que dijo que estaba en manos ahora de un consultor externo, creo entender. La preparación sí. Ok, si ese proyecto a través de todos estos años, sobre todo actualmente, ¿se ve influenciado por políticas de gobierno o es directamente desde hace mucho tiempo un solo y único proyecto nacional? A ver, yo diría que en términos generales se han seguido líneas más o menos constantes, digamos, tanto a nivel de la parte política, las cancillerías, como la parte técnica y demás, pero evidentemente que los avatares políticos de nuestra región, ya lo dijo Andrés recién, digamos, ¿no es cierto? Democracias débiles, sociedades jóvenes, obviamente que significan frenos y a veces aceleraciones. Hay momentos en que los países hay una cuestión que nosotros no dijimos, ninguno de los tres lo dijo por una cuestión de tiempo, pero ustedes tienen que pensar que entre los 5 países hay organizaciones internas muy diferentes. Brasil y Argentina son países federales, el resto son países unitarios, por así decirlo. Entonces no es la misma, incluso entre Brasil y Argentina, desde ese punto de vista también hay diferencias. Entonces hay momentos donde políticamente, más allá de todo lo que acabo de comentar, políticamente coinciden las tendencias, las visiones y obviamente se puede avanzar más rápidamente. Tampoco lo hemos dicho, pero creo que cae un poco de maduro que entre los 5 países, Brasil y Argentina, tienen un peso preponderante. Gracias. El ingeniero quiere completar algo. Sí, voy a contestar con una de cal y una de arena. El consultor actualmente trabajando, si bien está acompañado de 5 asesores, uno por país, es Andrea Merla, un italiano conocido, prestigioso, geólogo de origen. Muy buena relación con el JEF, que es el organismo financiador, lo cual explica la continuidad de este consultor en varios proyectos en la región. La CAF, que es la agencia de implementación de estos fondos del Banco Mundial, JEF, también tiene excelente relación con este consultor. Entonces, bueno, el resultado es un crisol de mezcla entre lo que quieren los bancos, las agencias intermediarias, los consultores externos y lo que los países logramos recuperar. Lo cual lleva a decir, bueno, está bueno porque nos dan fondos para que crezcamos, lo que no crezcamos más culpa nuestra que de ellos. Allí la reflexión de que ningún país, ninguna sociedad, ninguna región, junto a los países, crece con fondos externos. Crecemos con el sudor nuestro y con los recursos nuestros. Bienvenidas las donaciones, bienvenido la ayuda externa, por supuesto, pero nadie pretende que va a ganar la mayoría de edad si no becan toda la vida, ¿no? La mayoría de edad es cuando uno se automantiene. Por lo tanto, los países debemos hacernos cargo de que si nosotros no financiamos lo que haga falta, la responsabilidad es nuestra. Está claro, muy claro. Eso hace que a veces, digamos, uno dice tantos millones de JEF, tantos millones, tantos proyectos, que tenemos a veces una meditación interna de cómo termina todo eso. Pero bueno,
excedería nuestra charla de hoy. Yo le diría entonces que le pasaríamos al ingeniero Poyat para que dé las palabras finales. Muchas gracias, María Esther. En primer lugar, en nombre del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, quiero agradecerles a los panelistas, embajador Roc, y el doctor Rodríguez, realmente por su presentación tan conceptualmente profunda, que nos mueve la reflexión. Además nos han actualizado sobre toda esta trayectoria de proyectos dentro del ámbito del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata. Y a partir de ahí voy a hacer un par de reflexiones. Una diría yo que, digamos, histórico-conceptual. Voy a tomar de la lectura que hizo el embajador Reboc de un párrafo del Tratado de la Cuenca del Plata del año 1969, que contemplaba entre sus objetivos la regulación de los cursos de agua y el aprovechamiento múltiple y equitativo. Eso me llevó a la reflexión de qué es lo que se estaba pensando en aquel momento y cómo eso se ha traducido en la actualidad. En aquel momento predominaban dos preocupaciones: la navegación y el aprovechamiento hidroeléctrico. La navegación históricamente, porque notablemente los proyectos de la Cuenca del Plata empezaron más preocupados por la navegación en los comienzos del siglo XX. De hecho, por ejemplo, Yacyretá surgió a raíz de lo que se buscaba era poder superar los saltos de Apipé para la navegación. Es decir, que el uso que en aquella época se predominaba era la navegación. Inclusive en aquella época no había líneas de alta tensión, como son ahora, consecuentemente no se pensaba en trasladar la energía a los centros más poblados. El proyecto era para la navegación. Y de ahí que se tradujo luego en que una de las primeras cosas que pensó Yacyretá es tener una esclusa para poder salvar esos saltos de la Apipé, poder navegar hasta, digamos, el río Paraná en todo su tramo superior, dentro de Paraguay y Argentina. Y lo otro era la hidroelectricidad, sobre todo influenciado por el gran proyecto, los grandes proyectos que ya Brasil tenía en concepción y que había empezado a construir en la Cuenca Alta. Y a título de comentario, que había creado algunos conflictos de opinión, sobre todo entre la Argentina y Brasil. Sí. Obviamente todo eso superado por la historia, no voy a extender. Pero quiero relacionar ahora, cuando se hablaba de aprovechamiento múltiple, se pensaba en la navegación, se pensaba en la electricidad, se pensaba en tener agua embalsada. No muy preocupado, porque decían acá regar no vamos a regar porque estamos en zona húmeda, estábamos pensando en la pampa húmeda, pero no se pensaba tanto en el tema de las posibles bajantes. Y acá aparecen los aprovechamientos hidráulicos a propósitos múltiples. Entre esos propósitos, el de las presas y sus embalses para retener agua y para poderla evacuar en los momentos que se necesita. Y esto lo relaciono con la cuestión actual. Hablamos de cambio climático, hablamos de adaptación, y cuando hablamos de adaptación, hablamos de enfrentar los extremos, fenómenos extremos, las sequías y las inundaciones. Y ahí empiezan a aparecer, como se ha visto por lo que pusieron nuestros colegas, la importancia de tener embalses, presas y embalses para retener el agua y poderla evacuar en el momento que se la necesite para cosas tan elementales como mantener
las tomas de agua para las poblaciones, esto no es que no queden en el aire. Y entonces ahora lo atribuimos al cambio climático. En aquella época no se hablaba de cambio. Y el otro tema es el tema de que el rol de los aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple como fuente de mitigación ante el cambio climático. Estos aprovechamientos que tenemos en la Cuenca del Plata tienen tal magnitud que reemplazan cantidades de energía, podrían reemplazar más, si hubiera más aprovechamiento, la cantidad de energía generada a partir de combustibles de origen fósil, productores de gases de efecto invernadero. Consecuentemente, diría yo, tal vez allá en el año 69 alguien fue iluminando diciendo, ¿qué pasará en el mundo 55 años después para responder al cambio climático, tanto como adaptación como con mitigación? Esa es mi reflexión final, que creo que tiene que ver con todo lo que hemos conversado. Bueno, lamentablemente yo me quedaría escuchándolos varias horas más, pero acá mi sargento me dice que nos vayamos, así que vamos Muchísimas gracias primero a los expositores, al ingeniero Víctor Poyat, que siempre ha colaborado para organizar las sesiones y más en esta ocasión que yo estuve afuera. Muy agradecido, ingeniero. Gracias a ustedes por la presencia y a los asistentes que siempre tenemos que tener.